Hola, muy buenos días a todos. Feliz mañana. Hoy quería compartirles algo muy lindo que está en la clarificación de términos, donde Jesús explica mente y espíritu. Y dice, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Esta parte la busqué porque yo era como que, ¿what? Y encontré en una de las cosas, en una clarificación, es un manual de preguntas y respuestas que hizo Ken Wapnick, que bueno, tiene muchos, pero está en uno, y lo que dice es que en la mente de Dios le da la energía creativa al espíritu. Él decía, piensa como acerca de una fuente. El motor de la fuente es la mente y el agua que fluye por la fuente es el espíritu. En ese nivel realmente son sinónimos, son iguales y son definiciones para algo que nosotros en nuestra identidad humana no somos capaces de comprender. Me pareció muy bonito eso. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo. Y cuando el término mente va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo. Y lo otro que quería decir acerca de esa primera parte, donde dice el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, es también la idea que para poder llegar al espíritu tenemos que accederlo a través de nuestra propia mente. En últimas, Gary Renard dice que le enseñamos a nuestra mente a decidir en favor del espíritu. Y en ese caso le estamos enseñando a nuestra mente dividida, que aún cree que hay un ego, a solamente decidir en favor del Espíritu Santo, que nos lleva al real espíritu que está en comunicación con Dios. El espíritu, esto es lo que es el espíritu, es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo, es una extensión de Él mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. Sí, el espíritu, que es lo que realmente somos, es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. Y por eso lo digo tanto, de que esa es la importancia de que siempre que hacemos nuestros procesos de perdón, terminamos con ese reconocimiento de que solamente existe ese Espíritu de Dios, ¿sí? Y que mi hermano, al que aparentemente estoy tratando de perdonar, esa es su realidad. No menos que Dios, es la total integridad del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque eso sería entonces reconocer el único Hijo de Dios que existe o que es Cristo, ¿sí? Eso es lo que Cristo es, el Espíritu unificado, y es así como debo reconocer a mi hermano, porque eso es lo que mi hermano realmente es, y es así como me voy a experimentar a mí mismo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes asimismo no parecen estar unidas. En este estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. El curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. ¿Sí? Cuando el curso nos habla acerca de nuestra mente, y ahí sería con M minúscula, está hablando de esa mente en la cual hay dos partes, el espíritu y el ego.
El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien aunque mora en esta parte, también ve la otra. Sí, el Espíritu Santo mora en la parte de nuestra mente donde aún está la memoria del Espíritu y ve la otra parte donde están las ilusiones del ego. No se usa el término alma, entre comillas, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios es eterna y nunca nació. ¿Sí? No es la idea de que tú tienes tu espíritu, o tú tienes tu alma, o tú tienes tu luz y yo tengo mi luz. No, la definición que el curso tiene de espíritu, o si estuviese utilizando la palabra alma, que de hecho fue dictada al principio del curso para beneficios de entendimiento de Helen, pero luego Jesús le dijo que lo editara y lo quitara para no confundir a las personas. Es un espíritu conjunto, ¿sí? Y de nuevo, esa es la razón por la cual cuando piensas acerca de alguien, no estaría correcto que tú pensaras, bueno, él tiene su espíritu y yo tengo el mío y quiero ver su espíritu en él. Siempre estás yendo como al objetivo grande, que es el reconocimiento del espíritu completo, porque eso es lo que Dios es y eso es lo único que realmente existe. Esa es la naturaleza puramente no dual de este curso. La otra parte de la mente, donde está el ego, es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. Es más o menos decir como que mientras que yo no pueda reconocer solamente una voz, la voz del Espíritu Santo dentro de mí, voy a experimentar que la voluntad de Dios y su potencial creativo está limitado. Sí, pero es solamente porque aún me identifico con el ego. Una vez me identifique solamente con el espíritu y que esto es una práctica y por eso esto es un entrenamiento, sí, ahí podré experimentar que la voluntad de Dios ya se ha hecho y está toda su energía creativa de amor, sí, pero no tiene nada que ver con este mundo de formas ni con la energía que comúnmente científicamente reconocemos. Está por fuera del universo, del espacio y del tiempo. Es algo que se reconoce en el cielo, pero que se puede experimentar dentro de la tierra a través de mi experiencia de la paz al elegir el Espíritu Santo. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? La creación no es en la tierra, porque en la tierra todo muere. ¿Sí? La creación es pertinente solamente del ámbito del cielo. Y esa creación siempre está continuando, aunque nosotros no nos demos cuenta. Es cuando Jesús dice en el curso que tú eres padre en el cielo, que tus creaciones te están esperando en el cielo para otorgarte paternidad. Y yo antes pensaba, son creaciones en la tierra, momentos especiales, personas especiales que yo estoy creando. Y no, la creación es solamente en el ámbito del cielo, en el ámbito del espíritu. No tiene nada que ver con lo que vemos en las formas. Siempre las personas que se nos presentan en nuestra vida son porque tenemos el potencial perfecto de entrar en un perdón absoluto que nos lleva al recuerdo de Dios total. Sí, ese es siempre el objetivo de este curso, retornarnos a Dios completamente a través del proceso de perdón, que tiene que ver con lo que hago en mi mente
y no tiene nada que ver con lo que hago en la forma. Perdón si están escuchando bulla, es que los perros están jugando afuera de mi habitación. Ok, la creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo. ¿Sí? La creación de Dios, la voluntad de Dios no tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. Todas las voluntades de este mundo tienen un opuesto. Por eso la voluntad de Dios no tiene nada que ver con el mundo de formas. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. En su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo, que es tu actitud mental del perdón. Si la faz de Cristo no se puede ver con los ojos, es el reconocimiento al que llegas a través de tu actitud mental del perdón. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Y ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega su fin. Le voy a leer otra vez. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega su fin. ¿Sí? El objetivo del curso es llevarnos al umbral de ese paso final. ¿Sí? Para llegar al umbral de ese paso final, nuestra mente tiene que llenar la condición de la perfecta paz. O sea que a través de todo su proceso ha decidido escuchar solamente una voz y experimenta la realidad de solamente esa voz, que es la voz del Espíritu Santo. Es lo que dice Jesús a lo largo del curso. Él dice, al final yo solamente escuché una sola voz. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Sí, nos está diciendo que el mundo de ilusiones que vemos es irreal, ¿sí? Y el mundo real, al que el curso llama el mundo perdonado, también es irreal, ¿sí? Porque aún sigue siendo parte de una percepción. Ahora es una percepción correcta, pero sin embargo no es el conocimiento, aún no es el cielo. Pero tenemos que llegar a la experiencia de ese mundo real, ese mundo perdonado, para que Dios dé el paso final. Voy a leerlo otra vez. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta siempre pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Sí, incluso el mundo perdonado nunca ocurrió. No tendría sentido porque la creación de Dios es perfecta y nunca hubiese tenido que ser perdonada. Es el delirio de la conciencia, que ahorita vamos a hablar de eso. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios.
¿sí? Nuestro objetivo es llegar a la mentalidad recta, a la mentalidad del perdón perfecto. Y la mentalidad 1 se da por sí sola, porque al ya no haber más un ego, entonces lo único que queda es el amor de Dios, es la mentalidad de Cristo. Y ahí Dios da el paso final. Y ahora, este es todo el enfoque del curso, lo que voy a leer ahorita. Y es muy importante que recordemos esto porque él simplemente lo mantiene simple y nos mantiene sobre la tarea de qué es lo que realmente tenemos que estar haciendo con este curso. ¿De qué se trata? Mira, dice, la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. Y este pedacito va muy encajado con algo que dice Gary Renard que me encanta. Él dice, no siempre tenemos elección en cuanto a qué vamos a experimentar, ¿sí? En cuanto a qué pasa en la forma, en cuanto a si me enfermo, si me van a atropellar, en cuanto a si voy a perder mi trabajo, ¿sí? No siempre voy a tener esa elección, no siempre va a pasar lo que yo quiero. Sin embargo, siempre tengo completo control sobre cómo experimento esa situación. Y eso es de lo que esto está hablando. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. ¿Y qué es lo que realmente estoy eligiendo? La elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. Entre si elijo escuchar el Espíritu Santo o si elijo escuchar la voz del ego. Sí, ya hemos escuchado muchas veces que el guión ya está escrito, ¿sí? El guión es lo que pasa a nivel de la forma, ese es el guión del ego. ¿Cuál es el guión del Espíritu Santo? ¿A qué voy a acceder si escucho la voz del Espíritu Santo? El guión del Espíritu Santo es mi interpretación del guión del ego, ¿sí? No cambia a nivel de la forma, excepto en algunas ocasiones cuando el Espíritu Santo acuerda con la mente que está bien cortar esa dimensión del tiempo. ¿Sí? Pero en un sentido práctico, la voz del Espíritu Santo, el guión del Espíritu Santo no cambia lo que ocurre a nivel de la forma, sino que cambia mi percepción en mi mente de cómo lo estoy viendo a través del proceso del perdón. Y me dice que nada que no sea de Dios puede realmente afectarme. Nada de lo que sea que esté pasando afuera puede cambiar mi estado de paz. Y ese es el milagro, ¿sí? El perdón es el milagro. Muchas veces creemos, pero el milagro es algo físico, un cambio que va en la forma. No, el milagro es el cambio que ocurre en mi mente cuando yo hago el perdón, ¿sí? Es cuando se libera un poco de culpabilidad de la mente y se experimenta la luz, que es la verdad. ¿Sí? El curso utiliza la palabra luz como una analogía, como una metáfora de la verdad. No es una luz que vemos, no es algo que se puede medir. Es una metáfora de lo que es la verdad. Entonces ahora la verdad hace presencia sobre ese lugar de la mente que antes estaba oscuro y que creía en la culpabilidad. Sí, eso es lo que es el milagro y se llega ahí a través del proceso de perdón. Que ayer hablé de 3 pasos, sí, se los voy a recordar, que es identificar, soltar y reemplazar. Identificar que estoy pensando con el ego, reemplazar mi elección y ahora comenzar a pensar con el Espíritu Santo y todos esos pensamientos amorosos que ya hemos aprendido, todo ese sistema de pensamiento del Espíritu Santo, comenzar a pensar en eso, sí, ¿qué me diría el Espíritu Santo realmente acerca de esta situación? Y siempre es que tu hermano no te está haciendo absolutamente nada, ¿sí? O sea, puede ser que en el nivel de la forma tu hermano te esté haciendo algo, ¿sí? Pero el perdón te lleva a que tú te responsabilices de tus propias emociones, ¿sí? Y que reconozcas que la agresión que estoy sintiendo en este momento, el miedo que estoy sintiendo en este momento no tiene nada que ver
con lo que mi hermano me está haciendo. Lo que estoy sintiendo es un reflejo de la culpabilidad interna que está en mi mente, ¿sí? Y el tercer paso es cuando el Espíritu Santo reemplaza esa idea y dices que no, es que nunca ha habido culpabilidad en tu mente, eres impecable. La separación con Dios realmente nunca ocurrió. Entonces son esos tres pasos: identificar que estoy pensando con el ego, soltar, ¿sí? Ahora comenzar a pensar con el Espíritu Santo y reemplazar. Los primeros dos pasos están a cargo mío, requieren de mi deseo de estar en paz. Y el tercer paso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que hace el milagro en mi mente y reemplaza ese pedazo de culpabilidad, esa área que había sido dedicada al ego en mi mente, y ahora la ilumina con la luz del Espíritu, la verdad de la realidad. Perdón. Ahora, dice, la voluntad no está involucrada en la percepción. Entonces, voluntad con V corta en mayúscula. La voluntad de Dios no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. Sí, la voluntad de Dios está en el cielo y no tiene sentido para nosotros aquí en la tierra. El equivalente de elegir la voluntad de Dios en la tierra sería elegir el perdón. Ahora hablemos de la conciencia. Sí, ya se nos ha dicho que la conciencia fue el primer nivel de división que se introdujo en la mente. Dice, la conciencia es el mecanismo receptor. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. ¿Sí? Ken Wapnick dice, la mente está dividida en tres partes: el que toma las decisiones, el mecanismo receptor, la conciencia, ¿sí? Todo eso es una parte, ese es el que decide. Y luego está el ego y luego está el Espíritu Santo. Entonces esa conciencia que sigue estando dentro del ámbito de la mente dividida es la que constantemente está eligiendo con quién elige. Entonces lo que nosotros hacemos es ponernos en contacto de nuevo con esa conciencia que está eligiendo a través de activar nuestro proceso de elección en nuestra mente, de elegir al Espíritu Santo. Sin embargo, alcanzar ser uno con esa conciencia, ¿sí? Que es la conciencia que ha proyectado todo el mundo a través del ego, no es ser uno con Dios. Ese fue el nivel más alto que alcanzó Buda en la vida como Buda, de ser uno con esa conciencia. Sin embargo, eso aún está un paso lejos de ser uno con Dios. Y es lo que vamos a leer aquí. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, porque aún tiene la opción de elegir un maestro o el otro, si aún no ha pasado al nivel en donde existe solamente un maestro. En su nivel más elevado se vuelve consciente del mundo real, del mundo perdonado, y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Así todo a lo que nos lleva este curso es a que podemos educar nuestra conciencia a elegir solamente en favor del Espíritu Santo. Sin embargo, el hecho mismo de que la conciencia tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra de que no puede alcanzar el conocimiento, ¿sí? Sin embargo, es la educación de la conciencia en favor del Espíritu Santo a través del perdón se puede decir que es el objetivo del curso, ¿sí? Le estamos enseñando a nuestra conciencia de que en últimas, cuando experimente que solamente la paz
proviene de elegir el Espíritu Santo y de que ahí se sana toda la idea de la culpabilidad en la mente. La conciencia, en última instancia, elige en contra de sí misma y en favor de Dios. Y ahí se sana absolutamente toda brecha y se da cuenta el Hijo de Dios. Y eso pasa justo antes de que se llegue al cielo completamente, ¿sí? En donde se da cuenta de que todo ese mundo de ilusiones, todo el mundo del universo, del espacio y del tiempo, realmente nunca ocurrió, ¿sí? Y ahí es retornado a la conciencia completa de lo que el cielo es. Sí, hay un pequeño problema con la palabra conciencia, y es que nosotros en español no tenemos una palabra para la palabra awareness, ¿sí? El curso dice el cielo es the awareness de la perfecta unicidad, ¿sí? Y en español la palabra más cercana que nosotros tenemos a awareness es conciencia. Entonces se dice el cielo es la conciencia de una perfecta unidad. Sin embargo, debe entenderse que cuando está utilizado de esa manera no se está refiriendo a la conciencia dividida que sigue siendo parte del ámbito del ego, sino que se está refiriendo a la realización de que el cielo, tal vez esa será una mejor palabra, aunque pues tampoco es que suene tan bien, es el cielo, es la realización de que solamente existe una perfecta unidad. Así que cuando estén leyendo el libro en español, que utiliza muchísimas veces la palabra conciencia o consciente, por el hecho de que en inglés utiliza muchísimo la palabra awareness, puedan distinguir la diferencia del uso de esas dos palabras. Bueno, esa parte es hermosa y realmente nos lleva a reconocer de que mi única opción sana en mi mente es unirme al Espíritu Santo, porque unirme al Espíritu Santo me regresa a mi conexión con el Espíritu total de Dios, en donde están incluidos todos, y ahí es donde realmente puedo reconocer a mi hermano, ¿sí? El unirme realmente a mi hermano significa que yo reconozco la autoridad de mi Padre y que reconozco que ahí está Cristo, que es mi hermano, no en un nivel de cuerpo, sino en un nivel de espíritu, ¿sí? Y lo hermoso es que eso lo puedo y lo debo hacer con todos. Si no se trata de un especialismo de que, entonces solamente me puedo unir con los que están haciendo un curso de milagros o con las personas que asisten a un grupo de un curso de milagros y que yo hago parte de ese grupo, entonces me puedo unir a ellos porque estamos en la misma sintonía. No, la unión depende de mí, ¿sí? Depende de mi perdón, de mi realización, de que la realidad de mi hermano solamente se encuentra a nivel del espíritu en unión a Dios. Sí, y ahí es cuando realmente me puedo unir y ahí es donde realmente puedo experimentar una paz que es verdadera y que no se mueve, que está ahí sin importar lo que sea que mi hermano hace. Es muy importante darnos cuenta de que este es un curso de autoestudio. Es algo que se hace a nivel de la mente con el Espíritu Santo o con Jesús. Esto no excluye el hecho de que podamos compartirlo a nivel de la forma con otras personas, porque eso es muy hermoso también, mas ese no es el enfoque y nunca debemos pensar de que si no estamos en un grupo, entonces no estamos haciendo lo que el curso de milagros dice. De hecho, si te pones a ver, siempre estás en un grupo, ¿sí? Ya sea en tu casa o en tu trabajo o lo que sea. Y es poder reconocer que cada hermano, sí, ¿quién es tu hermano? No son solamente los que hacen un curso de milagros. Tu hermano son todos los seres, todos los humanos en formas que tú estás viendo cruzar enfrente de ti.
Y unirte con ese hermano no depende de tu hermano, depende de ti. Depende del proceso de perdón que estés haciendo en tu mente y que te lleva a la realización de que la realidad de tu hermano realmente yace en Dios y que Él es uno, el espíritu completo de Dios, y que ahí estás tú y de que por lo tanto ahí son lo mismo. Sí, esa es la verdadera unión. Así que es importante que no le dotemos capacidades mágicas o especiales a la idea de una mejor ilusión, porque sea más bonito tener un grupo. Claro, en la forma se siente muy bien y está perfecto, o sea, no tiene absolutamente nada de malo, pero es importante recordar que este trabajo es completamente individual y que la unión verdadera es la unión que yo pueda hacer con el Espíritu Santo en mi mente. Sí, se nos está enseñando de que a nivel de la separación existe solamente una mente dividida, ¿sí? Y que dentro de esa mente dividida hay dos voces, el Espíritu Santo y el ego. Y se nos dice que solamente una de esas dos voces es verdad. Y esa es la voz del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, lo único verdadero, la única unión verdadera que puede ocurrir es la conciencia uniéndose al Espíritu Santo. ¿Sí? Yo, que soy el que estoy haciendo esas decisiones desde el nivel de la mente, es unirme al Espíritu Santo, y ahí se me restaura la memoria de la verdad del cielo. Eso es lo que es unirse realmente. Hay un video muy bueno de Ken Wapnick que en algún momento quiero traducirlo, en donde alguien le pregunta eso y dice, estamos hablando entonces de unión de cuerpos, de que tengo que estar en un grupo, y él dice no, realmente tienes que mirarlo desde el nivel puramente no dualista que existe. Y esa es esa realización que acabé de hablar, de que lo único que realmente puedes hacer verdadero en tu mente es unirte al Espíritu Santo. Y ahí te estarías uniendo con todos. Eso no excluye que no puedas compartir con personas, o sea, para nada. Se trata de que seas normal y de que te dejes guiar acerca de qué es lo que es más conveniente para ti. ¿Sí? En ninguna parte del curso te dice tienes que ir a un grupo o tienes que tener un maestro. Se te dice que es un trabajo individual y que tu maestro es tu maestro interno. Así que no hay razón por la cual sentirnos mal de que pero no estoy yendo a un grupo y todo el mundo va a un grupo. No tiene nada que ver con eso. El curso no tiene nada que ver con lo que tú haces en la forma. Si eres guiado a asistir a un grupo, perfecto. Si no eres guiado a asistir a un grupo, perfecto. Ninguna de las dos ilusiones son verdad. Es muy importante mantener esto presente, porque lo que el ego siempre quiere hacer es generarse una mejor ilusión dentro del mundo y creer que esa mejor ilusión es la verdad. Y solamente nos escapamos de eso al reconocer que todas las ilusiones por igual son irreales. Entonces, siempre permítete guiar, ¿sí? ¿Qué te dice tu maestro interno que hagas? Y la mejor manera de recibir esa dirección es hacer el perdón en tu mente de esas emociones negativas que estás experimentando. ¿Sí? De que me siento solo o no me siento acompañado. Ese es un perdón que yo tengo que hacer. No tiene nada que ver con que si tengo una persona afuera o un grupo que me apoya o no. Son emociones que están siendo traídas a la superficie por la culpabilidad inconsciente que está en la mente, y eso es lo que se tiene que sanar, ¿sí? La idea de que creo que es posible separarme de Dios, ¿sí? Y una vez tengo ese reconocimiento de que eso no es verdad y que realmente soy uno con Dios, entonces puedo recibir una guía muchísimo mejor y mucho más fidedigna de qué hacer al nivel de la forma. Pero este curso incluye
todo lo que sea que estoy viendo a lo largo del día. Podría estar en paz en cualquier momento del día. ¿Sí? No requiere de si estoy con un hermano que haga el curso o si estoy yendo a un grupo que hace el curso. Tiene que ver siempre con la decisión en mi mente. ¿Sí? Porque si no, muchas veces lo que hacemos es pensar, no, entonces no me puedo mudar a este lugar porque allá no hay grupos del curso de milagros, o no puedo hacer tal otra cosa porque ese fin de semana hay un evento del curso de milagros. Entonces ponemos todas estas limitantes y creamos una ilusión mejor, la ilusión de una ilusión mejor. El curso nos dice la única ilusión en este mundo que es mejor es la ilusión del perdón, y eso se hace en mi mente. Sí, el Espíritu Santo es el único que puede decidir, si a través de mi guía interna, si lo mejor para mí sería ir a ese evento o si lo mejor para mí sería estar en esa ciudad donde hay un grupo. Sí, puede hacer que el Espíritu Santo tenga un plan mejor para mí y que tenga que estar en otra parte, y ahí voy a hacer mi mismo proceso de perdón. ¿Sí? Entonces, no nos creemos especialismos que no son necesarios. Lo que sea que nos sintamos inspirados a hacer en la forma está perfecto y es una belleza y te va a dar mucha alegría si está proviniendo de tu maestro interno. Y eso es todo, pero a la final tenemos que reconocer que nada en la forma es verdad y que nada en la forma nunca nos va a dar una felicidad real. Esa felicidad real solamente se encuentra a través de la unión con mi Padre y en el reconocimiento de que todos mis hermanos, todo lo que Dios creó está ahí uno como Cristo, en unión al nivel del Espíritu. Así que bueno, los dejo con eso, con la idea de que es posible que hagas esto en cualquier parte, en cualquier momento, y obtengas la paz de Dios. Eso es lo que este curso de milagros nos promete. Nos dice, solamente necesitas tú y tu maestro interno. No necesitas nada más. No excluye el hecho de que participes en tu vida, que tengas una vida común y corriente. Se trata de lo que estás haciendo en tu mente. Así que bueno, les mando un abrazo gigante. Gracias por escucharme, gracias por unirse y nos vemos en la próxima. Recuerden visitar la página The Frequency of Happiness _Verónica Mejía Barney. Pueden sacar citas por el tab de servicios, acordar eventos, si quieren que enseñe un evento en donde sea que estén, y también mandarme comentarios, preguntas, temas que quieren que trate. Bueno, gracias. Feliz día.